Bienvenidos a Pintao TV. La verdad que decirla, Venezuela nos tiene a nosotros aquí en la historia y su contexto, viviendo de la inmediatez, viviendo de las tendencias, de lo último que está sucediendo con este jodido tema venezolano, que no para ni cesa. Cada día, cada segundo, cada hora, usted está pegado en su televisor, usted está pegado en su dispositivo para no perderse ni un solo instante de esta actualidad, de esta realidad venezolana que está sucediendo. El día de hoy, como ya hemos venido desarrollando este tema desde varias aristas, yo en este programa tengo un invitado especial que prácticamente no es un invitado, es una parte central del mismo. Pero para pasar la palabra a dicho invitado, yo quiero hacer una pregunta a nuestro querido alcalde del municipio de Tenares, Kelvin Herrera, quien nos acompaña en este día con un gran vasto conocimiento de geopolítica y política en general. Yo quisiera saber, y usted que nos está observando, también pasarle la pregunta a nuestro alcalde, ¿hasta qué punto fue que esto llegó? ¿Por qué Venezuela llegó al punto que ha llegado en la actualidad? Porque esto tiene una historia. Y yo sé que así como yo que estoy aquí compartiendo con usted, las personas que nos están observando tras sus dispositivos también quieren saber. Así que bienvenido y esperamos esas luces de su parte, señor alcalde. Saludos, Yacadi, gracias por tenerme en esta plataforma de Pintado TV. Fíjate, por largos años nosotros, los latinoamericanos, nos hemos creído como que somos el ombligo del mundo y sin embargo tenemos que ver la historia y su contexto, como este es el nombre de este programa. Para ver lo que está pasando en Venezuela tenemos que remontarnos al 1823. 1823. Así es. ¿Por qué esa fecha? En esa fecha fue que se acuñó la frase de la doctrina Monroe, de el presidente norteamericano James Monroe, que decía que no iba a permitir la injerencia europea en el continente americano, ya que en esos tiempos teníamos por aquí aquellos famosos corsarios, diríamos, y las invasiones que le hacían a la isla del Caribe desde los años 1490 y tanto, después del descubrimiento del continente. Y eso prácticamente fue declinando en que el presidente James Monroe pues dijera que no permitiría la injerencia o la invasión de Europa en el continente americano porque prácticamente ellos se acaban de independizar de Inglaterra y de los mismos europeos. Sí, de hecho, hacía poco tiempo, o sea, pero mire qué punto tan importante usted acaba de destacar. O sea, usted nos está diciendo a todos, también a mí, que estoy aquí compartiendo con usted, que todo este asunto que tiene Venezuela, tiene el chavismo entre la espada y la pared, más ya en la espada, con la ya afilada en el cuello, mayormente es por las políticas de la doctrina Monroe que se establecen, como usted acaba de señalar, en el 1823. Pero lo que vemos que es curioso, que yo quiero que usted siga hablando del tema, es, entonces Estados Unidos es el eterno egoísta político, por así decirlo, porque, por ejemplo, esa misma doctrina que usted destaca, dice América para los americanos, pero ¿por qué no Venezuela para los venezolanos? Y se metieron los yanquis en la actualidad. Bueno, es bueno que tu público sepa que también en ese mismo siglo, en el año 1845, el periodista O'Sullivan acuñó la frase también del destino manifiesto. Del destino manifiesto. El destino manifiesto, lo que quería decir era que América o Norteamérica sería desde la costa del Atlántico hacia la costa del Pacífico, y así empezaron ellos ahí conquistando terreno hacia el oeste de los Estados Unidos, peleando con tribus, incluso los propios mexicanos tuvieron varias guerras con ellos, también España, sabe que la Florida era una colonia española, Sí, sí. como también Luisiana era una colonia francesa, y así fueron ellos, digamos, despojando de territorio aquellos otros imperios o naciones que habían conquistado algún tipo de terreno en los Estados Unidos, de manera que Destino Manifiesto también
desde el punto de vista de O'Sullivan, era que el pueblo americano era un pueblo elegido por Dios y que era el pueblo divino. Por tanto, por tanto Escuchen bien, ese el país, pueblo divino. sí, ese país debería de llegar hasta la costa del Pacífico. O sea que de manera que ese es el paso número 2 para entender la historia en el día de hoy, de dónde surge todo esto que está pasando con el pueblo venezolano. Bueno, no con el pueblo venezolano, sino con la cúpula que osó manejar el gobierno de Venezuela. Este programa está más que interesante. Yo quiero aprovechar que usted está presente para invitar a las personas que dé like, que se suscriba, que active sus notificaciones para que siga apoyándonos hacia el crecimiento de este canal. Usted nos está planteando un orden cronológico con relación a varios sucesos que han incidido grandemente dentro de la política norteamericana y el por qué ellos actúan de la forma como lo están haciendo. O sea, el pueblo americano es el único hijo de Dios. Parece que los otros son hijos de Satanás, por así decirlo, las otras potencias o los otros países independientes. De hecho, entonces ahora puedo entender más por qué Estados Unidos se creyó siempre presidente de las políticas bananeras, que sumió a América Latina completamente en un caos total político. Entonces vemos como todavía en la actualidad siguen ese tipo de injerencias. Entonces, yo quiero que aprovechando que usted ha dado 2 puntos sumamente importantes, que continúe dándonos el otro punto para entender hasta dónde que estamos llegando, porque esto está muy interesante. Bueno, el punto número 3 se conoce como el corolario Roosevelt a la doctrina Monroe. ¿Qué? En 1904. Espérese. Usted va a tener que explicar esto bien. ¿Cómo fue? Porque yo mismo no tenía mucho conocimiento sobre esto que usted acaba de plantear, pero queremos todos aprender. ¿Cómo? O sea, repita eso, por favor, si usted puede. Bueno, el corolario Roosevelt, la doctrina Monroe, consiste en que ya como James Monroe decía que no permitiría la injerencia, digamos, europea en el continente americano, este corolario Roosevelt de 1904, entonces ahí sí dice que los americanos sí pueden entonces tener injerencia en los pueblos latinoamericanos. ¿Está viendo ahora cómo va, se va acomodando la historia? Sí, se le iba a decir, yo tengo que interceder aquí, porque, o sea, entonces desde ese momento fue que se le otorgó vigencia a Estados Unidos para que ellos pudieran inmiscuirse en todos los asuntos de otros países, menos en el de ellos, porque son los elegidos de Dios, supuestamente. Bueno, es bueno que tú sepas, amigo Yacadi, que América es el único continente en el cual nosotros podemos tener las 4 estaciones del año al mismo tiempo. En el hemisferio occidental prácticamente se encuentra solo. El continente americano va desde el Ártico hasta la Antártida. Entonces, como tú podrás saber, Norteamérica nunca ha tenido una invasión en suelo americano continental. Escuchen bien, información, datos históricos y precisiones geográficas que nosotros muchas veces no sabemos, ni muchas veces entendemos, y aquí están de manifiesto para que usted la aprenda, igual también que yo también. O sea, son unas luces tremendísimas con relación a este tipo de temas. Entonces, ya usted ha expuesto 3 factores sumamente importantes de las incidencias políticas que tienen a Venezuela hoy por hoy en el jaque mate. O sea, ¿cuál sería ese otro factor determinante que usted nos ha traído para poder ya entender y poner ya ese punto clave para que se haya ese rejuego y ese conjunto de políticas que han llevado a la injerencia estadounidense y que Estados Unidos se haya metido en Venezuela y se haya quitado a Maduro del medio? Bueno, antes del punto número 4, sería bueno abundar sobre lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi fue derrotada, que entonces el mundo se dividió entre prácticamente la Unión Soviética y los aliados de Estados Unidos. Entonces ahí empezó lo que se llama la Guerra Fría. La Unión Soviética tratando de añadir más territorios, por su lado Estados Unidos haciendo lo mismo. ¿Qué pasó entonces en ese instante cuando pasa la Segunda Guerra Mundial? La gran reconstrucción de Europa. Estados Unidos se embarcó en lo que fue la reconstrucción de Europa, olvidándose en ese momento de lo que en geopolítica se conoce como el Lebensraum o el espacio vital de los imperios, que son sus vecinos más cercanos. Por eso usted ve que Rusia hoy en día
está en guerra con Ucrania porque lo considera parte de aquel imperio de la Unión Soviética. Entonces, cuando nosotros vemos que Estados Unidos se deja poner aquellos misiles en Cuba, La crisis de los misiles. eso fue parte de una movida geopolítica de la Unión Soviética tratando de ellos solos reinar en el planeta. Entonces, en ese tiempo nosotros nos encontrábamos con un mundo bipolar. Usted ve que países tan lejanos como la China se encuentran con la influencia o bajo la influencia de lo que es el comunismo de aquella Unión Soviética. También vemos en el norte del Asia Central lo que es Afganistán, donde también ellos fueron y batallaron contra los rusos. También tenemos a Kazajistán, en esa misma área, que esa sí era comunista después de la Segunda Guerra Mundial. Pero a su vez, Estados Unidos fue consolidando su poder, añadiendo a la lista de aliados a Australia, a su vecino del norte, Canadá, y varios países en Latinoamérica, incluyendo la República Dominicana. Entonces, ya para entrar en el cuarto punto, y es Un recorrido global, hizo usted. el que nos encontramos hoy en día, es lo que ahora están llamando el colorario Trumps a la doctrina Monroe. ¿Cómo así? Sí, Trump ha dicho, y si usted vio la entrevista o las declaraciones que él dio Sí. después de la captura de tirano y dictador Maduro, dice que no va a permitir de que sus enemigos políticos o enemigos de Norteamérica se queden con el petróleo. Básicamente lo dijo sin tapujos. Usted sabe que yo destaqué en un video pasado que hay muchas personas que intentan tapar un secreto, o sea, intentan hacer un secreto a voces ese asunto de los intereses políticos. Trump lo dijo, vamos a tomar el control de los pozos petroleros en Venezuela. O sea, nadie es un misterio, todo el que se mete, especialmente Estados Unidos, en asuntos internacionales, en una nación como Venezuela, lo hace con un interés marcado en sus recursos principales. Y ya Trump lo ha expuesto así de esa manera. Continúe dando esas informaciones tan importantes que usted acaba de señalar. Decía un adagio, un dicho indio, que cuando dos elefantes pelean, sufre la grama. ¿Por qué yo digo esto? Porque todos sabemos la injerencia o la ayuda de Rusia, de Irán, de la China, que son gigantes Lo vendieron. y además tienen ojivas nucleares, cómo ellos ayudaban a Venezuela. Pero el mundo se ha ido configurando y nos encontramos, amigo ya, que en un mundo tripolar. Tripolar. Sí, nosotros tenemos a la India, que es un subcontinente que casi tiene 1.400.000, casi 1.500.000 habitantes, que se encuentra media neutro o neutral. Pero sin embargo tenemos la China, que es una enemiga de Estados Unidos, y tenemos a Rusia. Entonces, ¿qué ha dicho el gran Henry Kissinger? Que había que mantener a Moscú más cerca de Washington que de Pekín. ¿Cómo fue? Había que mantener a Moscú más cerca de Washington Que de Pekín. O sea que Washington debía ser más amigo de Rusia que Rusia de la China. Ahora, aprovechando ese punto, ¿cuál cree usted que es más importante para Estados Unidos mantener una relación abierta? ¿China o Rusia en la actualidad? Bueno, hay que ver porque un país de 17 millones de kilómetros cuadrados tiene vastos recursos. Sí. Pero la China prácticamente está ahora mismo sobrepoblada en cuestiones alimenticias. Entonces Estados Unidos, como te dije, se enfocó mucho en Europa, enviándole trigo y maíz. Después de la Segunda Guerra Mundial, descuidó su patio trasero. Sí. Vino la China y es la principal aliada divina de quién? De Bolivia. De Bolivia. Y de Chile. Por eso condenó tajantemente el ataque. Exactamente. También vemos que Irán ha tenido una gran injerencia en lo que tiene que ver con Venezuela, porque en Venezuela hay un mineral, hermano, que es crucial ahora en el siglo XXI con esta tecnología, que es el coltán. Ahora con este asunto, sí, el coltán. Eso me acuerda a mí una serie que yo estuve viendo sobre el Señor de los Cielos. Hay muchas personas que lo vieron,
que fue prácticamente de las primeras veces que yo escuché la palabra coltán como un mineral importante Sí. para la fabricación de transistores. De hecho, se nos ha dicho de que República Dominicana es rica en tierras raras. O sea, por eso tenemos en la mira a estos gobernantes que nos tienen a nosotros así entre jaque mate en la actualidad. Pero entonces Venezuela tiene de estos recursos, o sea, que no solamente es petróleo. Estados Unidos tiene una perspectiva mucho más amplia, aunque no la deje ver en el presente. Bueno, Venezuela es un país totalmente rico en lo que tiene que ver con recursos naturales. Obviamente es el mayor productor de petróleo en el mundo. Lo que Trump ha dicho, que él mismo va a ayudar, o Estados Unidos ayudará, a que ese pueblo vuelva a ser grande de nuevo, sin mirar al eslogan de campaña que eso tuvo. Make America Great Again. Exactamente. Entonces, vemos que Trump prácticamente está cumpliendo lo que decía en la campaña de que habían dejado a América ser el payaso del mundo y se había dejado usar, se había dejado usar de los Sí. otros países. Básicamente, por eso tú lo ves diciendo que Groenlandia pertenecer a Estados Unidos y que también Sí. Canadá debería ser el estado número 52. Trajo mucha controversia eso, ¿eh? Sí, son declaraciones, obviamente, porque si tú te fijas, esas declaraciones tienen que ver mucho con, adivina qué, lo que te dije al principio, la doctrina la Monroe. doctrina Monroe. Entonces estamos viendo que Trump tiene el colorario Trump a la doctrina Monroe. Pero ¿no cree usted que usted se va a librar de las preguntas que yo sé que el público quiere hacerle y yo la pruebo a través de ellos? Entendiendo ya todo lo que usted ha expuesto, que ha sido brillante con relación a esos 4 esquemas que han influido grandemente en la política norteamericana para poder tener injerencias, para poder invadir y tomar recursos, a más y mejor. De hecho, yo estuve diciendo anteriormente que se reconocen unos 70 intentos de Estados Unidos de dar golpes de estados a diferentes gobiernos de diferentes naciones. Entonces, entendiendo esto, ¿cree usted que realmente Estados Unidos, con su afán de derrocar el chavismo, que ya lo tiene en jaque mate, realmente quiere restaurar el bienestar del pueblo venezolano o lo hace egoístamente solamente porque necesita los recursos de Venezuela y quiere apoderarse del control absoluto de los mismos? Bueno, si tú te fijas en la historia, ¿Importa más la ideología o los recursos? Ese es bueno, el punto. los imperios no tienen ideología hacia otros países, simplemente tienen intereses. Y los Intereses. presidentes, yo en el caso de Trump hubiese hecho lo mismo, porque si a mí me eligen presidente de un imperio como el de Estados Unidos, obviamente yo voy a defender los intereses de mi país. Sí, totalmente. Llevándose en paro las normas internacionales, las resoluciones de la ONU, etcétera, 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 los tratados internacionales. Y todo eso, simplemente, ¿por qué? Porque nosotros no podemos dejar, desde el punto de vista de Trump, estoy hablando, Sí. de que Irán y China se lleven el petróleo de Estados Unidos, de que le pertenecería a Estados Unidos, Totalmente. estando en su patio trasero, como lo es en Venezuela, así lo consideran ellos. Totalmente. ¿Sabe cuál es la gran diferencia por la que Estados Unidos siempre ha tenido una gran relevancia con relación a los recursos fósiles? Estamos hablando ahora del zumo de dinosaurio, que es el petróleo, oro negro. Sí. Es prácticamente la impureza del mismo petróleo venezolano y la dificultad a la hora de refinarlo, porque uno de los más viscosos y de los más impuros que existe. Entonces, esto lo hace codependiente y siempre lo ha hecho codependiente de las refinerías estadounidenses. Y Estados Unidos siempre ha sacado buen provecho con relación a eso. O sea, ¿cree usted que Estados Unidos ya va a sacar una inmensa tajada y que Delcy Rodríguez, hoy por hoy, víctima de estas políticas Monroe que usted acaba de destacar, va a ser el títere de Donald Trump? Hay que ver, porque si tú te fijas, aquí después del derrocamiento de Trujillo, había que buscar a alguien que armonizara con esos sectores que apoyaban al dictador. Y ahí dejaron aunque no fue un actor principal, dejaron a Joaquín Balaguer para que pudiera buscar el equilibrio entre esas masas de seguidores de aquellos tiempos. Así mismo vemos que han puesto a Delcy Rodríguez, o la han dejado ahí, porque la eligió Pero tiene WhatsApp de Trump. la Corte Suprema, eligió a Delcy Rodríguez. Tiene WhatsApp del hombre. De manera que aquí lo que estamos viendo es que como que no hay una intención real de una intervención o una invasión a Venezuela, sino simplemente algo estrictamente de negocios. Porque cuando Chávez asume el poder, había unas grandes inversiones estadounidenses, de compañías estadounidenses en Venezuela, Sí. exclusivamente con lo que es el petróleo. Entonces vemos que Chávez
nacionalizó la industria petrolera de nuevo, lo cual Trump considera que fue un robo y un engaño a las empresas norteamericanas. Enemigo público al instante, luego de esas tremendas declaraciones de Hugo Chávez en su momento cuando hizo la asunción del poder. Pero mira una cosa, hay un punto que nosotros no podemos pasar desapercibido en este programa. Entendiendo ya de que Delcy Rodríguez, quien era la vicepresidenta, ya es la comandante en jefe de la República Bolivariana de Venezuela y es la mujer más poderosa en la actualidad por debajo de Donald Trump, obviamente, tiene su número de teléfono. O sea, una llamada de Delcy Rodríguez es capaz de apresar al mismo Diosdado Cabello, es capaz de llevar a Padrino López, o sea, quien tiene una recompensa por cabeza de $15 millones, Padrino López, y Diosdado de 25 millones. Se está especulando de que Delcy Rodríguez pudo haber cobrado, y su hermano Jorge, los 50 millones por la cabeza de Maduro, y se especula de que podría estar cobrando los otros 40 millones, y no suena descabellado cuando miramos de que ella tiene el número de teléfono de Donald Trump. Bueno, Y es la mujer más poderosa dentro del chavismo. aquí lo que ¿Cree usted que ya comiencen a darse la lista de los chivos expiatorios y la venta desproporcionada para garantizar el 100% esa transición a la democracia que quiere Trump? Aquí lo que tenemos que ver es que el poder en Venezuela siempre ha pasado por las armas, o Un sea, punto importante, un dato importantísimo. por el ejército. Entonces, ¿quién es Vladimir Padrino López? El comandante jefe de las Fuerzas Armadas. No el comandante jefe, pero el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El que sabe si se va a tirar tiro o no. O sea, ahora, ¿quién es Diosdado Cabello? El ministro de Interior y Policía de Venezuela. Entonces, si se llevan a una gente de esa, tú puedes estar seguro que hoy todavía se estuviera tirando tiros en Venezuela. Sí. ¿Por qué? Porque Delcy Rodríguez es la política. Su hermano yo creo que es el presidente del Congreso de Venezuela. El hermano de Delcy Rodríguez, quien le tomó el juramento. Sí, el hermano de Delcy Rodríguez. Entonces, yo creo que aquí lo que va a persistir es el interés norteamericano sobre el petróleo. No creo que vaya a haber una invasión. Lo veremos en Turquía, aceptando lo que ya rechazó el Bigotú, que por eso está en la corte de Nueva York hoy en día, porque se le ofreció una salida, que abandonar el poder y que se asiliara en Turquía, con todos los problemas resueltos y que siguiera una vida normal, común y corriente, con privilegios también por el programa que hemos tenido, con aportes brillantes de su parte, muchos datos históricos que realmente aportan mucho al saber y que no pasan desapercibidos, entendiendo de que cada punto que podamos nosotros abarcar de la historia nos ayuda a entender mucho más el porqué de lo que está sucediendo en la actualidad en Venezuela. O sea, ya nosotros aquí en La Historia y su Contexto queremos agradecerle inmensamente su visita, su participación, pero sobre todo sus aportes al tema. Y yo sé también que el público televidente también está feliz de haber escuchado eso que usted nos acaba de decir. Así que yo realmente lo felicito por sus grandes aportes y de verdad que siempre es un placer tenerlo por aquí, por este medio de comunicación que es Pintado TV, La Historia y su Contexto. Encantado, hermano, de estar aquí. Un placer fue de nosotros. Nos vemos hasta la próxima.